Hola jóvenes de los segundos medios, profesor Daniel Guerra por acá. Eh, Hace rato que no les subí un video y en vista de que ya vienen las últimas evaluaciones y que han presentado algunas dudas, me animé y les preparé este video que no va a ser tan extenso y tiene que ver con los contenidos de la prueba más cercana que se les avecina, que vendría siendo descontrol del ciclo celular, cáncer y terapias contra el cáncer. ¿Ya? Así que vamos a comenzar. El objetivo es desarrollar estrategias que ayuden a comprender la importancia del ciclo celular, sus puntos de control, implicancias en un cáncer y algunas de las terapias para combatir este, como mediante una clase online. Entonces, jóvenes, cáncer. Eso es lo que debemos hablar ahora. Todos tenemos una experiencia con el cáncer, o al menos un pariente, un amigo, un primo, un conocido, simplemente. Es un fenómeno que últimamente se ha hecho tristemente popular, ¿ya? Mm, Pero vamos a tratar de entenderlo desde la óptica biológica. Entonces, jóvenes, según lo que estamos estudiando nosotros, que aprendimos bastante con el tema de la mitosis, ¿ya? El cáncer es la pérdida en el control del ciclo celular. Ustedes deben entender que ese ciclo celular es perfecto, en realidad. Es muy perfecto, pero dentro de esta perfección eh, existen problemas en los cuales nuestras células sufren mutaciones, en la cual este perfecto control, este perfecto proceso, se vuelve tristemente imperfecto. ¿Ya? Algo tan, podríamos decir, aceitado, algo que funciona tan bien, de la nada pierde completamente el control. Y la idea de nosotros es entender qué sucede. Entonces, jóvenes, esto que está acá, este cáncer o esta pérdida de control tiene que ver con genes. ¿Ya? Hay genes involucrados en todo esto que está pasando acá. Ahora, en clase, no sé si se acuerdan que discutimos un poquito, bueno, en clases de genética al principio, y decíamos que existían enfermedades que son genéticas, como por ejemplo la polidactilia, la hemofilia, daltonismo, ¿ya? Y nosotros podíamos decir, de hecho podíamos entregarte una proporción de cuántas, o sea, cuál es la probabilidad de tener tantos hijos con un rasgo, cuántas mujeres con un rasgo, si es que la herencia estaba ligada al sexo, para que lo vayan recordando. Pero también llegamos a un punto en algunas enfermedades en las cuales dijimos que no eran genéticas, y entre ellas era el cáncer, ¿ya? Y si se acuerdan, nosotros dijimos que si bien no era per se genético, tenía implicancias, la genética también. O sea, habían probabilidades, ¿ya? Porque yo les comentaba a ustedes que en mi familia hay, hay registros de cáncer, pero eso no significa que yo esté destinado a tener cáncer. Si yo me cuido, eh, tomo controles, ¿ya? Voy a controles preventivos, me voy analizando cada cierto tiempo, obviamente voy a detectar un posible cáncer de aparecer. Por ejemplo, yo no fumo, no bebo alcohol y por lo tanto las probabilidades de contraer un cáncer o de que mis células empiecen a fallar se bajan notablemente las probabilidades. Entonces siempre tiene que ver con cómo uno se cuide frente a algo. Entonces, jóvenes, pero de esa manera, perdón, por esa manera o de ese punto de vista, yo puedo decir, no es genético, pero sí tiene implicancias. Y acá nos vamos a dar cuenta. Hay genes involucrados, genes vinculados en el cáncer, en que aparezca este cáncer. Ahora, ojo con esta S que ustedes ven allí. Genes, porque es más de uno, no es un gen. Y recuerden que los genes son información genética que tiene sentido. ¿Ya? Genes son trozos de ADN que sintetizan proteínas. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto. Primero, ellos, pues, los protooncogenes. Si leemos lo que hacen esos genes nos va a llamar mucho la atención, fíjese. Son genes encargados en codificar proteínas como las CDKA y las ciclinas que estimulan la división celular. Vamos de nuevo. Los protooncogenes son genes que están encargados de codificar proteínas como las CDKA y las ciclinas que estimulan la división celular. Entonces, jóvenes, ¿qué te está diciendo acá? Que estos genes, como cualquier otro gen, lo que hacen es sintetizar proteínas. Tienen la información para que se fabriquen proteínas. Ahora, estas proteínas son muy especiales en este caso, son las CDK y las ciclinas.
Recuerden ese nombre, muy importante, siempre se pregunta en PSU, por si algún alumno de cuarto medio está viendo esto, aunque esta clase está dirigida para los de segundo medio. ¿Ya? Y bueno, estos genes dan la orden para que la célula comience a hacer la división celular. Las células no se mandan solas. Recuerden que el ADN es el rey y señor de la célula. Él decide todo lo que pase en el momento que él estime conveniente. Entonces, cuando la célula, más bien el ADN dentro de la célula, decida que llegó el momento de iniciar división celular, ¿qué va a generar? ¿O qué va a ir a fabricar? ¿Qué va a ordenar fabricar? Proteínas. ¿Cuáles? La CDK y la ciclina. Y por ende va a empezar todo este proceso que ustedes ya conocen de iniciar interfase, luego la fase M y todas las subfases de fase M. ¿Se acuerdan del prometelona? Profase, metafase, anafase, telofase. Y hay una citocinesis al final. ¿Ven? Entonces, estos genes, los protoncogenes, van a formar o van a mandar la orden para que se generen CDK y ciclinas que estimulan la división celular. Ahora, en clase yo les planteé la pregunta si esto era bueno o malo para el tema que estábamos hablando. Y para hacer el video mucho más corto, no los voy a hacer pensar ahora y bueno, tampoco me pueden contestar en este momento. Eh, la respuesta más maravillosa, aunque no lo crean, es depende. Muchas veces ustedes estudiantes les da miedo responder los depende, entregar un depende o un sí pero no. Pero resulta que en este caso nunca antes fue más preciso un sí pero no. ¿Ya? Si estamos hablando de cáncer y si entendemos el concepto de cáncer, sí, pues, esto de la división celular, que las CDK, las ciclinas lo hagan, pucha, parece malo, porque yo lo único que quiero es que no se produzcan más células, no se dividan más células. Ahora, si pensamos en eso, deberíamos remontarnos a nuestra primera diapositiva que mostramos en clase. ¿Se acuerdan? Que fue esta, que es una herida. Bueno, una heridota en realidad. Y dijimos que, pucha, en este caso es necesario que haya división celular para, de una u otra manera, las células se regeneraran y esa herida que se ve tan terrible allí, de una u otra manera, bueno, con sutura obviamente, la sutura ayuda, pero las células se tienen que regenerar ellas solas. ¿Ya? Y no cualquier tipo de células, sino células como las que se perdieron. Porque aquí no tienen nada que hacer células óseas, aquí no tienen nada que hacer neuronas, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, jóvenes, la respuesta era un sí, pero no. Sí, porque necesito que haya división celular, por ejemplo, en este caso, pero si me devuelvo acá y veo y me doy cuenta de que las CDK van a generar una estimulación de la división celular, para este caso está maravilloso. Para un cáncer se vuelve muy peligroso. Por eso que está la respuesta del sí pero no. Entonces, jóvenes, hablemos de esto, ¿cierto? Recuerden que este es nuestro primer gen que mencionamos. Dijimos que eran más de uno en realidad. Este protoncogen, entonces, hasta ahora es amistoso. Amistoso bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Mientras no se vuelva loco, ni un problema. Y ahí está el punto, pues, jóvenes. ¿Qué pasa si es que este gen sufre daños? Este gen en el cual, a petición de la célula, comienza a funcionar y comienza a generar proteínas o a mandar órdenes para sintetizar proteínas. ¿Qué pasa? Fíjense acá, si yo le agrego, estos rayitos vienen simulando cosas. Yo les dije, yo creo que en clase les di uno. Dije que un rayo de esos era fumar tabaco, ¿ya? Cigarrillos. Y les pedí a ustedes que completaran los otros tres rayitos. Y hábilmente relacionaron el fumar cigarrillos con el tema que estamos hablando y empezaron ustedes a lanzar cosas. Recuerdo que me dijeron drogas. Recuerdo que me dijeron radiación solar en extremo. Y también el cuarto costó un poco, pero creo que me hablaron de comida procesada, de alimentos químicamente adulterados, ¿ya? Que sí, perfecto. Y también yo puedo sumar allí aerosoles, insecticidas, algunos, muchas cosas más. Ahora, aquí va todo esto que estoy mencionando, estos rayitos o estas cosas que mencioné recién, que mencioné la droga, los cigarrillos, los aerosoles, la radiación solar. Resulta, y fíjense acá, miren, vamos a mover esto que está acá abajito, pero lo pueden leer.
Al experimentar mutaciones, y ojo con el concepto de mutaciones, ya recuerden que ya hace rato se tuvo que salir de la cabeza de nosotros, aunque me entretiene a mí también, esa impresión de mutación que nos entregó Marvel, ¿ya? Que repito, me encanta Marvel, pero ya no, una mutación no significa que vamos a regenerar nuestra mano completa, vamos a lanzar rayos por los ojos, eh, vamos a crear tormentas, leer mentes, no, ¿ya? Entonces, jóvenes, al experimentar mutaciones se puede transformar en oncogen. Este maravilloso protooncogen que hasta ahora lo que hacía era sintetizar CDKs y ciclinas, bueno, en realidad lo va a seguir haciendo, pero, como loco, un descontrol gigantesco, ¿ya? Entonces, este protooncogen, cuando esté en contacto, cuando sufra mutaciones, se va a transformar en algo que lo vamos a denominar como oncogen, lo que puede ocasionar el aumento de la síntesis de las proteínas CDK y ciclina, activando o aumentando la división de algunas células. Entonces, jóvenes, ¿qué está pasando acá? La célula no puede desobedecer a un gen. Si el gen tiene información y quiere expresarse, la célula tiene que prestar toda su maquinaria metabólica, todos sus organelos, para hacerle caso al gen. En este caso, la célula no pregunta por qué ahora está dando órdenes más reiteradas, más agresivas, más constantes. No le preocupa que esté convertido en un oncogen. ¿Ya? No, la célula, repito, no pregunta, no le hace preguntas al gen, a los genes, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este ex protooncogen, actual oncogen, va a hacer lo que sabe hacer, pum. Sintetizar proteínas, CDK y ciclina, pero a una tasa muy, muy alta. Cuando hablo de tasa me refiero a la cantidad y al espacio entre una y otra creación. ¿Ya? O sea, lo está haciendo demasiado rápido y básicamente en lugares donde no las necesita, donde no es necesario. ¿Ya? Eso es. Entonces, jóvenes, miren acá. Pusimos esta abuelita, recuerdo, que para reforzar lo que dijeron algunos de ustedes en clase. Eso de que sí, pero no. Y a ese sí, pero no le vamos a llamar. Miren acá. Ahí está. Uf, ahí está. ¿Ven? Todo en exceso es malo. Es como una frase muy reiterada por la gente mayor a nosotros. Y como que muchas veces no pescamos el tema. Así como que ya, abuelita, ya. Es como el consejo de los abuelitos. Pero no. Es exactamente, fíjense, aplicado a la biología. Todo en exceso es malo. ¿Es malo la CDK y la ciclina? No, pu. Si yo tengo una herida, no es malo. Ahora, en exceso, obviamente que es malo. Así que, dedito para arriba para la abuelita. Muchas gracias, señorita. Eh, Nos hizo entender biología. Entonces, jóvenes, nosotros dijimos que habían genes. No uno, sino más de uno. Bueno, le presento al segundo. Genes supresores de tumores. Ahora, el nombre, si se dan cuenta, es mucho más amigable para comprender sin necesidad de leer lo que está allá abajo. eh, ¿Para qué sirve? Suprime tumores. Entonces, vayan pensando, imagínense esto. Nosotros en nuestras propias células, en nuestro propio material genético, perdón, en el ADN, tenemos trocitos de él que se encarga de suprimir tumores. De cuando aparezcan tumores, él se encarga de que no ocurran, ¿ya? De pararlos, detenerlos. Entonces, es como loco, bueno, entre loco y maravilloso pensar de que tenemos una especie de salvavidas propio, pero también es loco pensar que a pesar de aquello, la gente sufre cáncer. Pero veamos de qué se trata todo esto. Fíjense, es un gen encargado en codificar proteínas que regulan negativamente el ciclo celular y se encargan de que la mitosis no continúe debido a que la replicación del ADN ha ocurrido en forma incorrecta. Entonces, si se van dando cuenta, este vendría siendo como la contraparte de la CDK y la ciclina. La CDK y la ciclina hacen todo lo posible para que la célula se divida, para que entre el ciclo celular mitótico, haga mitosis y todo este cuento. Ahora, los genes supresores de tumores, no, lo hacen al revés. No. Ya regulan negativamente el ciclo celular.
como bien dice por acá, miren la flecha, se encarga de la mitosis no continúe. ¿Ya? O sea, aquí mitosis para. Ahora, esta parte es muy interesante y choca con un contenido que nosotros en algún momento analizamos en octavo. Miren, le estoy hablando a alumnos de segundo medio, pero en octavo recién ya habíamos hablado un poquito de este proceso que vamos a mencionar rápidamente ahora. Porque acá nos dice que lo detiene nada más, ¿ya? Que aporta o lo regula negativamente, pero no me dice cómo en esta diapositiva. Y me dice que es un gen. Yo sé que los genes, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, jóvenes? Vamos, piensen un ratito. Un gen es, ¿o qué va a terminar haciendo? Si pensaron, o si su respuesta en este rato fue sintetizar proteínas, perfecto. Y esa proteína, por lo tanto, esa proteína, o sea, va a existir una proteína que va a hacer esto, va a regular negativamente el ciclo celular. Entonces, conozcamos a esa proteína. Miren acá. Vamos a volver esto acá abajito. Si el daño en el ADN es muy grave, actuará una proteína denominada P53. Ahí está la proteína, jóvenes. P53, muy famosilla. ¿Ya? La cual induce en la célula el proceso conocido como apoptosis. Esto de la apoptosis también es conocido como muerte celular programada. ¿Ya? Cualquier mutación que disminuya la actividad normal de una proteína supresora de tumores, o como P53 jóvenes, puede contribuir a la aparición del cáncer. ¿Ya? Y hablemos ahora un poquito de apoptosis. Resulta que las células tienen como un código de honor súper riguroso. Cuando saben que están falladas, saben que están actuando mal, o cuando están viejitas, o cuando sufren mutaciones, van a intentar, el cuerpo va a intentar que haga apoptosis, que se mate. Es un, podríamos decir, un suicidio. ¿Ya? Pero en biología se denomina muerte celular programada. Entonces la célula, ¿qué es lo que... o sea, el ADN dentro de esa célula, ¿qué es lo que hace? Estimular la síntesis de P53 para que la célula entre en apoptosis, o sea, se autoelimine. Y de esa manera no siga mitosis y no se multiplique erradamente, con el daño que ya tiene. ¿Ven? Entonces, cuando por mala suerte la célula que está dañada sufre justo una mutación y justo que haga que P53 no se exprese, pucha, se le va a acabar la última carta que tenía la célula para evitar este crecimiento de células anormales, la apoptosis. Está fallando justo lo que no debería fallar. Está fallando nuestro as bajo la manga. No lo podemos usar. ¿Ya? Y de esa manera, como ustedes pueden leer acá al final, puede contribuir a la aparición de cáncer. O sea, más que contribuir, de hecho, es como que deja libre a ese cáncer. ¿Ya? Actúa. Yo ya no tengo nada que hacer. Al menos en esa célula. Ojo, estoy hablando de una célula. Pero ustedes saben que si una célula falla, lo más probable es que fallen muchas otras porque tienen la misma información. Y además, esto si es que se empieza a expandir, va a abarcar a otras y a otras y a otras. Y allí bueno, queda la escoba. Ahora, bueno, acá en el PowerPoint aparece cáncer segunda parte. Ah, a todo esto, ¿se acuerdan que en nuestro PowerPoint gigante, como de 140 hojas, había una aparición del cáncer, fue la primera, que era lo que hemos visto a continuación? Después metimos meiosis y después volvimos al cáncer parte 2. Bueno, acá, si lo pueden ver, está todo junto. Ya me encargué de separar las hojas y hacer un solo PowerPoint de esto. Entonces nosotros volvimos a hablar casi al final del cáncer nuevamente, porque acá venían las terapias más que nada. Y empezamos a hablar de que había un concepto clave acá en el cáncer, en todo tipo de cáncer, y es célula. ¿Por qué? Porque obviamente este problema está ocurriendo en una célula, o en muchas células, pero la cosa es que células, ahí está el problemón. Entonces, jóvenes, fíjense, las células tienen que hacer, eh, su vida es muy sencilla, entre comillas, o sea, sus acciones que hacer, que son simplemente crecer, reproducirse y morir. Así de sencillo. ¿Ya? No son como nosotros que tienen que buscar trabajo, estudiar y todo el cuento. Entonces, estas células jóvenes, esas son las funciones que tienen que hacer. Ahora,
Si una célula se divide rápidamente y sin control, provoca que las nuevas células se acumulen en el tejido formando masas de células denominadas tumores. Que es como lo que dijimos recién. Pues, si yo no necesito células en un lugar y esas mismas células empiezan a dividirse, va a generar una masa. ¿De qué? De células. Pues. Nosotros no podemos crecer de otra manera que no sea células. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos tumores. Y acá tenemos un dibujito. Yo les pedí a ustedes en clase que me pudiesen identificar cuáles de estos dibujitos que me describieran las células que estaban malas y que estaban generando este cáncer, que estaban creciendo de manera descontrolada. Y ustedes recuerdo que me dijeron las azules. Y perfecto, son las azules. ¿Cómo lo puedo determinar yo? O ustedes quizás lo hicieron de esa manera porque notaron cierto orden en las células que eran más moradas. En cambio, las azules no presentan un orden como establecido. Están como hasta escapándose de los bordes que marcaban las células rosadas. Ahora, ¿cómo se vería esto en la vida real, jóvenes? Así. Miren acá. Y no les costó nada a ustedes en clase determinar cuáles eran las células dañadas acá o dónde estaba el cáncer. Si se dan cuenta, las células estas que están más rojas vendrían siendo estas células dañadas, ¿cierto? Creciendo en lugares donde no deberían crecer. Y más que nada lo notamos porque en estas que son un rosado más claro, mucho más claro, tienen bordes lisos, tienen cierto orden, ¿ya? Cierta lógica dentro de lo que puede hacer esta estructura. Pero las rojas no, ya se ven medias deformes, con colores medios negros, no siguen un orden establecido, por lo tanto yo puedo determinar que sí, pues, esas son las células dañadas. Entonces, de un dibujo, de un libro, pasamos a algo real, se ve así. Ahora, también esta imagen nos llamó bastante la atención. Por lo general nosotros, esto que está acá, obviamente no lo vamos a ver. Podemos pasar por más de alguna persona que nos hemos encontrado en la calle, que hemos visto en la calle, pueda tener esto internamente, pero a nosotros nos llama mucho más la atención esto, porque es visible, ya lo podemos ver, lo estamos observando y nos llama demasiado la atención. Pero ustedes, que son biólogos en este rato, por estos, bueno, llevamos 22 minutos, vamos para 23 minutos siendo biólogos en esta clase, y debemos entender que cuando alguien pregunte qué pasó acá, yo recuerdo que muy bien que uno de ustedes, uno de los alumnos a los cuales está dirigida esta clase, me respondió, yo les pedí que pensaran biológicamente y usando los conocimientos que tenemos hasta ahora. Y me dijo, hay un crecimiento normal de células. Por lo tanto, hay un desorden, un descontrol del ciclo celular. Maravillosa respuesta. Así que si la persona está viendo este video, siéntase orgulloso de que usé sus mismas palabras para representarlo o para explicarlo en este video. Obviamente, pues, jóvenes. Mm, no vemos una nariz clara, sabemos que debería estar por allí. Quizás este chico tiene problemas para comer, para poder respirar. Y esto se debe a un crecimiento normal de células. Obviamente, como bien dijo esta persona, con un descontrol del ciclo celular. Por lo tanto, no es necesario encontrarnos con estos jóvenes para saber lo que está pasando. Cosas que no vemos también son cáncer. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el origen del cáncer? Tenemos que hablar de ese origen del cáncer. Miren, una célula sana puede convertirse en cancerosa si los genes involucrados en el control del ciclo celular, ¿se acuerdan que ya mencionamos los dos? Los protooncogenes, que se vuelven oncogenes, y los genes supresores de tumores. ¿Ya? Involucrados en el control del ciclo celular, experimentan daños en su estructura. Estos daños pueden ser ocasionados por agentes carcinógenos. Y estos agentes carcinógenos jóvenes son como estos rayitos que nosotros mencionamos al principio, o hace un rato atrás. Y acá tenemos esta pequeña definición, podríamos decir, de un carcinógeno, que dice acá que corresponde a un agente físico, químico, biológico, potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. ¿Ya? Ahí como para que les quede claro, pero los carcinógenos jóvenes es todo agente que cause este descontrol, ya que sea el culpable de este control en el ciclo celular. Ahora, ¿cómo se ramifica un cáncer? Y este concepto de ramificar tienen que manejarlo muy bien. La ramificación es lo mismo que la metástasis, ¿ya? Y
esto significa que de un cáncer que está en un sector X o que nace en un sector X se empieza a mover, empieza a invadir otras células, quizás cercanas a él o quizás lejanas a él. Y de esa manera, el cáncer que nació, por ejemplo, en el pulmón, terminó en los huesos, terminó en, en el estómago, terminó en el intestino, se movió, ¿ya? Se movió. Ahora, fíjese. Y acá, con el tema de la ramificación, tenemos que llegar a estos dos conceptos que ustedes ven en rojo: tumores benignos y tumores malignos. Y antes sin siquiera comenzar a leerles esto, quiero que entiendan lo siguiente. Partamos del hecho de que un tumor ya es un problema. Ya algo falló, ya algo salió mal. Las células se dividieron de una manera que no debían, donde no debían. Por lo tanto, un tumor siempre es malo. Ahora, que le pongan el nombre de benigno a uno y maligno al otro, bueno, me está diciendo que en realidad que uno es más malo que el otro. Ya, pero ustedes por favor partan del hecho de que un tumor no debería existir. Porque si hay un tumor, sí o sí, falló el control del ciclo celular. Ya, jóvenes, entonces, ¿qué dice acá? Existen tumores benignos, masas compactas de células que permanecen en el lugar del cuerpo donde se originaron y que generalmente pueden ser removidas a través de procedimientos quirúrgicos, una operación. En cambio, los tumores malignos o cancerosos invaden otros tejidos y órganos, impidiendo su normal funcionamiento, fenómeno conocido como metástasis. Ahí está el segundo nombre que yo les mencionaba después de ramificación, que eso fue el que mencionamos en el título. Ahí está, ramificación, metástasis también. Ahora, si ustedes se fijan al lado izquierdo, bueno, claramente tenemos un crecimiento de células anormal y hace o empuja a las células que están sanas, ¿ya? Pero todavía estas células sanas lo contienen, se encuentran allí, no invaden otros lugares. Es por eso que nosotros podemos ver, podemos cuando una persona se hace un autoexamen y empieza a ver que tiene una masa en algún lugar de su cuerpo que no corresponde, que es rara. Y bueno, eso es un tumor benigno. O sea, pero en el peor de los casos. Quizás puede ser otra cosa, pero en el peor de los casos, un tumor benigno. Y si logran ver el de la derecha, ahí tenemos claramente un tumor maligno, ¿cierto? Está tratando por todos los medios de abarcar otros lugares, ya hasta desordenó y está destruyendo a las células que ya están sanas, se está liberando por la parte superior y se hace aún más peligroso si, fíjense en ese como tubito rojo que van viendo ahí abajo, en el cual están entrando estas células dañadas, estas células cancerosas. Bueno, ese es el sistema circulatorio. Y ustedes saben que el sistema circulatorio es como el metro acá en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Ustedes saben que si se meten en alguna línea del metro, sin salir del metro, pueden recorrer casi todo Santiago, ¿ya? Haciendo conexiones, ¿ya? Entonces el sistema circulatorio le permite a estas células viajar a todos los lugares de nuestro cuerpo. ¿Y cómo ocurre eso? ¿O cómo sabemos eso? Simplemente, jóvenes, no los invito a hacerlo, pero si ustedes se pinchan con un alfiler la punta del dedo del pie, van a sangrar. Se pinchan la punta de la cabeza, van a sangrar. Ustedes donde se pinchen van a sangrar. Por lo tanto, están conectados mediante el sistema nervioso. ¿Ya? Abarca todos los lugares de nuestro cuerpo. Entonces, entrando a la sangre, tienes acceso a todos los lugares de tu cuerpo. Por lo tanto, esas células malignas pueden moverse a donde ellas quieran. Y por eso, jóvenes, es un tumor maligno y a la izquierda tenemos el benigno, que ya, como les dije al principio, de benigno no sé si tenga mucho, porque es un tumor, básicamente. Por lo general estos tumores crecen muy poco o no crecen, ¿ya? Y el médico puede elegir si extirparlo o no, sacarlo. Como está encapsulado, saben dónde está, no abarca otras células, operan, abren, sacan. Pero el doctor, o sea, los médicos siempre van a elegir no hacer la intervención quirúrgica, a no ser que noten que ese tumor benigno puede, de una u otra manera, eventualmente convertirse en maligno, empezar a crecer de manera desproporcionada, mucho más de lo que está allí, y tener posibilidades de invadir otros órganos. ¿Ya? Si es así, el médico, antes de que eso suceda, lo va a operar. Ahora, jóvenes, imagen real. ¿De qué? De un tumor.
Fíjense acá, benigno. Si se fijan, tiene una especie como de telita que lo cubre, ¿ya? Entonces, bordes planos, jóvenes. Los bordes planos marcan la diferencia entre un tumor benigno y uno maligno. Aparte que si este está afuera, asumimos que lo extirparon, no de un cadáver, sino de una persona que quizás logró sobrevivir a la operación. Y bueno, tenemos acá un tumor benigno, ¿ya? Recuerden, bordes lisos. Y acá, por ejemplo, tenemos, aunque ustedes no lo crean, esto es un riñón. Un riñón donde obviamente bordes lisos no existen. Hay demasiadas cosas por todos lados, no está centrado en un solo lugar ese crecimiento anormal de células, porque este lindo, o sea, no tiene nada de lindo, pero este riñón debería verse así, fíjense, como lo ven abajo a la derecha, y fíjense cómo está arriba a la izquierda. Por lo tanto, acá obviamente hay metástasis, y en el mismo órgano en particular, pero ya ese órgano, chao. Y lo más probable es que, ustedes saben que el riñón tiene una relación muy, muy cercana con el sistema circulatorio. ¿Ya? El riñón se encarga de limpiar la sangre. Ese concepto de limpiar entre comillas, ojo. ¿Ya? Así que jóvenes, ahí tienen una imagen real de un tumor benigno, un tumor maligno. Ahora, ¿en qué consisten los principales tratamientos contra el cáncer? Y aquí ya estamos llegando casi al final de nuestra clase. Bueno, los vamos a dividir en procedimientos quirúrgicos primero, que básicamente son operaciones. ¿Ya? Extraerlo, extirparlo, sacarlo de tu cuerpo por completo. Esa es la idea. Un médico nunca va a operarte si es que va a poder, si las posibilidades de sacar este cáncer o este tumor, perdón, son de un 80%. O sea, te saco el 80 y te dejo el 20. No, no es negocio. Así que si puedes extraerlo por completo, perfecto. Ahora, miren acá. Se caracteriza por extraer estructuras muy pequeñas. Mientras más pequeño es mucho mejor, es más operable, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con el lugar en donde esté. Se van a dar cuenta que va a costar mucho que un médico decida, tiene que estar muy seguro y tiene que ser de un tamaño medianamente, o sea, perdón, no muy grande para extraerlo, por ejemplo, en el cerebro, ¿ya? Una zona que es muy, 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 eh, ¿cómo se llama? Débil, ¿ya? Ahora, si el cáncer es detectado en una fase prematura, es decir, antes de que se haya propagado a otras partes, metástasis o ramificación, del cuerpo, es posible eliminar el tumor canceroso a través de una cirugía, lo que yo les comentaba. Si es benigno y está quieto, maravilloso. Ahora, si es que estamos notando que está creciendo, por lo tanto ya dejó de ser benigno, está creciendo, está invadiendo, pero está recién empezando a pasar eso, también lo puedo operar. La idea es extraerlo por completo. Ahora, existe otra técnica que es la radiación, radioterapia, ¿ya? Que consiste, bueno, estas estructuras parecen traídas de la NASA, pero fíjense, el paciente es sometido a ondas, ondas de alta energía. Fíjense acá, la radioterapia corresponde al uso de radiación, ondas de alta energía que se utilizan para eliminar células cancerosas y reducir tumores. Cuando hablamos de reducir, hablamos de ir achicándolos, ¿ya? Ir destruyendo partes de la célula que conforman ese tumor, pero desde el exterior, sin necesidad de abrir al paciente, ¿ya? Dañando el ADN de estas células. Generalmente la aplicación de radiación se localiza en una región específica, pues también puede dañar células sanas. Y eso tiene que ver con las células de alta frecuencia y, perdón, de frecuencias cortas. Sus profesores de física le tuvieron que haber enseñado que cuando las ondas son más cortas, ya eh, causan más daño. Entonces acá se envían muchas de esas ondas cortitas y van penetrando nuestra piel y llegando a las células y las van destruyendo. Entonces, si yo localizo un cáncer en algún lugar, ya allí voy en foco estas ondas de alta energía, pretendiendo que desde el exterior vayan a destruirla al interior. Y de esa manera vayan siendo eliminadas, sin necesidad de abrir al paciente. Ahora, perdón, antes de esto, hay que entender de que esto no es selectivo, por lo tanto, en el proceso también van a verse dañadas las células buenas, células que no tienen nada de malo, pero como esto es una terapia que no es selectiva en cuanto a qué células va a destruir a todas las que estén sufriendo,
esta, estas ondas, esta terapia. ¿Ya? Y llegamos a, quizás puede ser la más famosa de todas, la quimioterapia. ¿Ya? Y ustedes son una generación que, dentro de todo, por suerte, y digo por suerte porque se trata el tema en esta película, una película que fue muy famosa, Bajo la misma estrella, creo que se llama, en la cual el protagonista, bueno, los protagonistas tenían cáncer. Y resulta que, fíjense acá, de eso se trata, ¿ya? Drogas. Drogas, pero drogas suministradas por un médico, las cuales por vía sanguínea son entregadas a nuestro organismo. ¿Ya? Bueno, en Chile esto necesita de, más que nada necesita de hospitalización, es más controlado, tienes que internarte en un hospital, te van viendo el tema. Bueno, en Estados Unidos el tema está mucho más adelantado y prácticamente la quimioterapia te la suministras tú mismo. ¿Ya? De hecho, en esta película que yo les comentaba aparece escenas al respecto. Ahora, miren, la quimioterapia consiste en el uso de fármacos que combaten el cáncer. Estos fármacos son transportados a través del torrente sanguíneo a diferentes partes del cuerpo. La idea es como envenenar, jóvenes, envenenar a las células sanguíneas, o sea, perdón, a las células cancerosas. ¿Ya? Ahora, estos medicamentos pueden eliminar células cancerosas o frenar su crecimiento. No obstante, muchos de estos fármacos, por no decir todos, también destruyen células normales, pudiendo ocasionar efectos secundarios en los pacientes. ¿Qué efectos? Los que todos conocemos. Caída del pelo, adelgazan mucho, vómitos, náuseas, malestares por montones. Todos los que te imaginas. Porque imagínate, estás envenenando células. Y como este método también no es selectivo, va a envenenar células buenas. Células buenas, células malas. Y a cruzar los dedos para que sean más las malas que son envenenadas que las buenas. Ahora, miren este detalle que está acá. Si logran ver esta estructura que ustedes, que estoy apuntando con el puntero del mouse, esta estructura que ustedes ven allí se llama catéter. Esta estructura lo que hace es suministrar una entrada para esta droga, para esta quimio. ¿Ya? Antiguamente, pinchazos en los brazos, pinchazos por todos lados. En este caso, es como que genera una entrada controlada a nuestro organismo, siempre dispuesta para. ¿Ya? Y de esa manera también el médico se evita que esta droga viaje por otros lugares que no le interesa para llegar al lugar donde sí le interesa. En realidad es como que lo redirige, ¿ya? Optimiza, es como una especie de atajo hacia la zona donde quiere este médico la droga vaya a hacer efecto. Y bueno, la de recién era una imagen virtual, esta es una imagen real. Así se ve un catéter, fíjense. La señorita en cuestión acá tiene en su, podríamos decir, arriba del seno derecho, tiene lo que por dentro está haciendo el catéter. Acá tiene la piel se empieza a ver más estirada y se nota el catéter. Ahí está. Ahora llegamos a la leucemia, jóvenes, que es un caso así súper, súper, súper especial. Este es un cáncer también, ¿ya? La leucemia. Ahora, pero, como estamos hablando de terapias de cáncer, la leucemia tiene un, bueno, las leucemias son tratadas con las anteriores, ¿ya? No con la quirúrgica, pero sí con quimioterapia, con radioterapia, pero al final, como última opción, existe el trasplante de médula, ¿ya? Ahí está, trasplante de médula. Ahora, nosotros tenemos que entender que ciertas cosas. La leucemia es como conocido como el cáncer a la sangre. ¿Ya? Ahora, ustedes deben entender que uno pierde sangre. Por ejemplo, las chicas que están viendo este video pierden sangre una vez al mes. Y el ser humano tiene aproximadamente 5 litros de sangre. Entonces, si esta sangre no se reponiera, las chicas durarían, no sé, 10 meses de vida después de comenzar a menstruar porque perderían toda su sangre. Ahora, eso no ocurre porque dentro de algunos huesos, no todos, de algunos huesos existe un proceso que se llama hematopoiesis, que es
generar nueva sangre, volver a crear sangre. En realidad lo que nosotros conocemos como sangre, vemos ese como líquido rojo y todo el cuento, pero lo que en realidad importa son solutos dentro de ese líquido. Son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Esas son las cosas que a nosotros nos interesan, que se generen más que el resto. Bueno, en realidad el plasma, que es la parte líquida, nos sirve porque él permite que fluya todo esto y se muevan, ya se puedan desplazar. Pero en realidad la magia de toda la importancia de la sangre la tienen estos tres solutos que yo te menciono. Los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas. Ahora, miren acá. Perdón, ahí están. Resulta que en estas... En esta... ah, me faltó mencionarle que dentro de esos huesos existe algo que se llama médula ósea. Y es en la médula ósea donde ocurre la hematopoiesis. Y resulta, así, de una forma de resumen absoluto, en esta médula ósea existen dos grandes creaciones, las células mieloides y las células linfoides. Es una familia gigante en todo caso, pero yo la estoy resumiendo. Ya estas dos primeras grandes familias, las mieloides y las linfoides, ambas van a dar origen a glóbulos blancos, ¿ya? A los leucocitos, ¿ya? Siempre, las dos. Pero, para lo que estamos estudiando, ¿ya? Las células mieloides se van a encargar de fabricar eritrocitos y plaquetas. Los eritrocitos son también conocidos como los glóbulos rojos y plaquetas. En cambio, las células linfoides, los linfocitos o glóbulos blancos, en especial los linfocitos T. Pero eso ya es materia de cuarto medio y sistema inmune, que después, en unos cuantos años más, lo vamos a ver. Entonces, cuando la médula, jóvenes, está trabajando mal, esta leucemia hace que esto no se lleve a cabo, el paciente no va a tener eritrocitos, no va a generar plaquetas, no va a tener linfocitos y por ende se va a debilitar a niveles impresionantes, ¿ya? Y recuerden esto, está en la sangre. Por lo tanto, se hace muy peligroso. Ahora, si hablamos de terapia, bien, tenemos que hablar de este trasplante de médula. Ojo, y no confundir con la médula espinal. Po. Esto no tiene nada que ver con aquello. Tiene que ver con esta médula que les comenté yo que se encontraba al interior de ciertos huesos. Y esos ciertos huesos, fíjense, son los que aparecen acá en rojo. Pero por lo general, y casi siempre ocurre de esa manera, se extrae desde acá la médula. Desde la cadera. ¿Ya? Cuando ustedes son más pequeñitos, casi todos nuestros huesos hacen hematopoiesis. Pero ya en etapa adulta, de hecho, un alumno pues, de la edad de ustedes, en segundo medio, primero medio, ya dejó de generar hace rato producción de glóbulos blancos, rojos y plaquetas en todos los huesos. Se limitan a los que ustedes ven aquí. ¿Ya? Entonces, esto del trasplante, primero, se extrae del donante, ¿ya? Médula ósea. Se extrae y se ingresa al paciente que lo necesite. ¿Con qué fin? Con el fin de que, como su médula no funciona, y yo, donante, le estoy entregando a este paciente que su médula está funcionando mal, yo le inyecto lo mío, que sí están funcionando bien, y resulta que, esperando y cruzando los dedos, esta médula comience a funcionar desde cero. Es como una especie de reseteo, ¿ya? Y de esa manera, el paciente de poco a poco, podría recuperar la actividad de su médula, gracias a la médula donada por el donante. Ahora, esto suena súper sencillo, pero tiene limitancias. Y tiene que ver con estos jóvenes. HLA es el sistema del antígeno leucocitario humano. Resulta que todos nosotros tenemos ciertos antígenos en nuestras células, en todas. Y para no darles la lata y lo entiendan, bueno, van a tener tiempo después, repito, en cuarto medio. Pero todas nuestras células son especiales, son únicas. Mis células, yo tengo un hermano muy parecido a mí, pero mi hermano, por más que tenemos los mismos padres, mis células no reconocen a las de él, son totalmente distintas. Y eso distinto, jóvenes, es esto que ustedes ven acá, los antígenos de leucocitarios humanos. Mis células tienen unos en particular, los de él no son iguales a los míos y quizás sean muy distintos. ¿Ya? Esto nos hace únicos, esto es mucho más fuerte que el grupo sanguíneo. No sé si se han dado cuenta que
también hay una especie de rechazo cuando uno va a donar sangre. Tú no puedes donar tu sangre a cualquiera. Ya tienes que ser de un grupo determinado para entregarla a otro y todo ese cuento. Pero en el tema de los trasplantes de órganos o de cualquier cosa, esto ven acá, los antígenos leucocitarios humanos, que son distintos en cada uno de los individuos de este mundo, es mucho más complejo, mucho más complejo. Y es por eso que ustedes deben entender que muchos trasplantes no funcionan. Por más que una persona necesite, yo por ejemplo, si tengo un accidente o una enfermedad grave, cardíaca por ejemplo, y necesito un trasplante de corazón, y justo encuentran una persona de mi mismo sexo, peso, edad, condición física, todo, sí, todo maravilloso, hasta la mismo tamaño, mismo volumen, mismo todo, mi cuerpo va a hacer todo lo posible por rechazarlo cuando me lo traten de injertar a mí. Mi cuerpo va a atacarlo pero por completo. Y lo va a atacar porque lo reconoce como algo extraño. ¿Por qué? Porque el sistema, perdón, los antígenos leucocitarios humanos de mis células lo reconocen a ese órgano que está entrando como algo ajeno. Y saben que no es mío. Y piensan que me viene a hacer daño y por lo tanto lo van a rechazar. Ahora, resulta que dentro de toda la humanidad hay HLA que son más compatibles, mucho más compatibles que otros. Y por lo tanto los médicos han inventado o han entendido que al momento de trasplantar a alguien, la idea es bajar su sistema de defensas, bajarlo al mínimo, para que obviamente nuestro sistema de defensa no lo reconozca mucho, no haga mucho esfuerzo para atacarlo, lo deje actuar y mientras más parecido sea el HLA entre el donante y el paciente, mejor aceptación va a tener de ese órgano que te están trasplantando, en este caso la médula, ¿ya? Y ya para terminar, les quería hablar de esto, de DKMS, ya Juntos contra el Cáncer de Sangre. Resulta que es una corporación que, que también tiene acá espacio en Chile y que, así, de un cuento corto, lo que hace es buscar pacientes que estén dispuestos, o sea, no pacientes, donantes, buscar personas que estén dispuestas a donar médula, ¿ya? Yo les cuento, me hice, no es hacerse socio, sino es que llegar a esta página, ya, de kms.cl, obviamente el www antes, y agregar tus datos y pedir un kit de muestra. ¿Qué haces con eso? Te sacas una muestra de ADN, que simplemente es pasar con una varillita por dentro de tu mejilla, ponerla en un recipiente, enviarla a esta empresa de vuelta. A todo esto, sin hacer publicidad ni nada, pero existe una cadena de farmacias que es una cruz con un color. Ahí ustedes pueden saber a cuál me refiero. Y depende de la comuna donde tú vivas, buscas cuál de estas farmacias es la que gratuitamente recibe tu muestra y la manda a esta fundación. ¿Qué hace la fundación? Lo analiza, se da cuenta cuál es esto que hablamos acá, tu HLA, y de esa manera te mete en un banco de datos. Entonces tú eres un donante de tu médula. ¿Ya? Entonces, a nivel mundial, imagínate que alguien en Ucrania, en Tasmania, en China, también está vinculado a este banco de datos y resulta que ese paciente necesita de una médula y justo coincide con la mía. Mi compatibilidad con la de él es casi exacta. Bueno, me van a avisar, me interno acá en algún hospital, en alguna clínica, me sacan una muestra de mi médula y va a parar a esta persona y de esa manera se sana. ¿Ven? Y bueno, obviamente yo no pago nada, esa persona tampoco, pero de esa manera generamos un banco de médulas jóvenes. Algo tan sencillo puede salvar una vida. Y bueno, ese es el resumen que les dije, pero fíjense acá. Este cuadro lo vislumbra muy bien. Miren, acá dice, esta es Camila, tiene cáncer de sangre. Este es el tipo de HLA que tiene Camila, características genéticas del tejido. ¿Ya? Esos colores que ustedes ven allí. Ahora, registro de donantes de células madres, o sea, lo que hice yo.
Comienza la búsqueda de un donante cuyo HLA sea compatible con el de Camila dentro de la base de datos de donantes registrados. Resulta que empiezan a buscar y ¡pum! Coincide con esta persona que ustedes ven allí. Ahora, este donante encontrado, él es Diego, el donante compatible. Fíjense que su HLA coincidía con el de Camila. Ahora, las células madre de Diego sustituyen a las células de Camila que no están funcionando bien, permitiéndole producir sangre saludable. Cuando hablamos de sangre saludable, jóvenes, estoy hablando de esta sangre con una cantidad aceptable de glóbulos blancos, con una cantidad aceptable de glóbulos rojos y plaquetas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con Camila? Es posible que Camila se recupere completamente gracias a la donación de Diego. Ahora, ustedes son muy jóvenes todavía para donar sangre y para donar médula, pero tienen la información. Pueden hablar con sus padres, con sus primos que son mayores, etcétera, etcétera, etcétera. No cuesta nada y estaría salvando una vida. Ya jóvenes, 50 minutos. Pensé que iba a ser menos, ya, pero ahí tienen los contenidos para la primera evaluación, o sea, la primera de estas últimas dos que vienen. Chao segundos medios, un abrazo gigante, nos vemos.